¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más. Ahí puedo ver a Luis, a Carlos, a Alexander, José Martínez, Luisa, Joel, Dunia, y ahí personas que ya nos escriben en el chat. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. José Guevara, Sander, Luis Hualpara, positivo, Joel Belzú. Muchísimas gracias, queridos amigos. Bienvenidos. Y pues aprovechemos al máximo el tiempo de poder aprender un webinar gratuito con la Universidad Simón y Patiño. Así que quiero darles una vez más la bienvenida y pues aprovechemos al máximo el tiempo. Y en ese sentido, obviamente, también agradecer a la universidad por permitirnos compartir conocimiento. Esta clase se está grabando y de igual forma se va a compartir con todos y cada uno que así lo solicite, ¿no? Y además quiero agradecer también y aprovechar de agradecer a todas las personas que vienen confiando en nosotros, sobre todo en nuestros diplomados, que de manera exitosa están iniciando. Próximamente también tenemos diplomado de automatización y control en procesos industriales con motores eléctricos. Es el primer diplomado que se va a llevar a cabo de manera semipresencial en la ciudad de Cochabamba. Así que también están invitados a participar del mismo. Al finalizar les voy a hacer una pequeña oferta para que puedan, bueno, si es que así lo desean, poder solicitar la información necesaria. Y pues en ese sentido quiero dar la cordial bienvenida al ponente del día de hoy. Él es el ingeniero Ronald Cordero Pareja, quien nos va a compartir el webinar gratuito de automatización, estudio P7, lógica cableada versus lógica programable. Permítame antes que de inicio dar un pequeño resumen de su perfil profesional. Nuevamente les reitero, él es el ingeniero Ronald Cordero, ingeniero electrónico de profesión de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene su maestría en Ingeniería de Automatización y Control Industrial. Tiene varios diplomados, entre ellos diplomado en automatización de motores eléctricos y convertidores de frecuencia, diplomado también en docencia para la educación superior y además docente en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Simón y Patiño, la Universidad Privada del Valle, Universidad Mayor de San Simón, entre otros. Y además, en cuanto a su experiencia, es jefe de proyectos y encargado de proyectos en Labtron SRL, consultor en Dratec, Service y Automatización. También ha trabajado en grupos Larcos, jefe técnico en la empresa de servicios electrónicos ESEPBA. Además, miembro de la Sociedad Científica de Ingeniería Eléctrica Electrónica. Y además ha recibido, entre otros, reconocimientos por la Cámara de Diputados como educador y forjador de la niñez y juventud boliviana, ¿no? Así que muchísimas gracias, ingeniero Ronald Cordero, por aceptar nuestra invitación y poder compartir con toda nuestra comunidad. Cuando usted guste, pues ya podemos iniciar. Ya veo que ya está activada su pantalla, así que bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Romer, por cederme la palabra y agradecer también a los participantes por tener este tiempo para poder conversar sobre el tema de la automatización, que es muy importante y está en bastante auge. Saludarles y darles la bienvenida a este webinar que se está manejando por la Universidad Simón y Patiño, como muchos otros más que ha habido. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, estamos queriendo hablar sobre el tema del Automation Studio 7, que recién ha salido y se lo está manejando. Mi persona va a explicar un poquito lo que es la lógica cableada versus la lógica programada y más que todo va a dar énfasis a lo que es el programa Automation Studio Profesional 7, que todo el mundo ha estado esperando porque es la versión para 64 bits, ¿ya? Muchas gracias, Romer, nuevamente y bueno, voy a comenzar. Y de nuevo, bienvenidos a todos por estar acá presentes. Gracias, Romer. Puedo Muchas comenzar, gracias. ¿no? Sí. Adelante. Ya. Bueno, como hemos estado viendo, ¿me pueden confirmar si se logra ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto, ingeniero. Ya. Entonces, más que todo, como mencionaba, vamos a hablar un poquito de la lógica cableada, la tradicional que tenemos con la lógica programada, viéndolo ahora con lo que es el Automation Studio 7.
Nosotros hemos estado acostumbrados a manejar simuladores siempre para poder trabajar en el tema de la automatización, ¿ya? Cuando uno ya gana destreza y lo va manejando, lo hace de manera ya práctica, automática y empieza a hacer el cableado. Pero siempre es bueno manejar siempre los simuladores. Y entre esos nace lo que es el Automation Studio, desde las primeras versiones que ha salido y se ha ido mejorando. En primera instancia, quiero dar una introducción a lo que es un sistema automatizado, luego ver lo que es la definición de AP o PLC, ver lo que es la característica entre la lógica cableada y lo que es la lógica programada, ver la arquitectura típica de un autómata programable, las interfaces de entrada y salida que generalmente manejamos y estamos acostumbrados a manipular, el cableado del sistema de fuerza y de mando y lo que todo el mundo está esperando, manejar el Automation Studio Profesional 7, que es la versión oficial para lo que es 64 bits, que todo el mundo tiene un sistema operativo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un sistema automatizado, como podemos ver, siempre se nos viene a nuestra mente lo que son los contactores, PLCs, HMIs, interfaces hombre-máquina, variadores, motores, sensores, ¿no? Y nunca acaba el tema de la automatización, porque todo eso se está relacionando, ¿no? Ahora, hoy en día se está manejando lo que es el IoT, el Internet de las Cosas, ¿no? O la famosa nube, ¿no? Que todo se va a ir comunicando entre todos los elementos y al final poder verlo desde un dispositivo remoto o local, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que son los autómatas programables o también los PLCs, que el otro nombre que tienen son controladores lógicos programables, ¿ya? Estos, ¿qué van a hacer? Generalmente son el cerebro de cualquier industria automatizada, ¿no? Desde cualquier sistema que era un sistema convencional clásico, donde se lo hacía de manera manual, se empezaba a trabajar y tratar de buscar formas de sacar mayor producto o minimizar el trabajo para poder trabajar, ¿no? Así evitar el riesgo al personal. Y es donde la automatización empieza a tener el auge, ¿no? Cuando nace la automatización, por ejemplo, lo hace en el tema automotriz, como la robótica, ¿no? Entonces, de esa parte de lo que era la lógica cableada, el típico contactor que se manejaba con los pulsadores y temporizadores, aparecen los PLCs, que es el cerebro que actualmente se maneja, ¿no? Antiguamente también los PLCs costaban, tenían un buen coste, se podría decir, pero ya con la competencia en diferentes marcas ha ido bajando también el costo, ¿no? Entonces, como podemos ver acá en el gráfico, el PLC es el centro para que éste pueda recibir señales a través de los captadores y las instrucciones todas que va a tener va a darles órdenes a los accionadores, que para nuestros casos pueden ser nuestros actuadores, ¿no? Si nosotros recordamos qué es un actuador, es un dispositivo final que va a ejecutar una tarea, ¿no? Va a recibir una orden y va a actuar, ¿no? Y los preaccionadores o preactuadores son los que van a ayudar a que los actuadores utilicen. Acá, por ejemplo, nosotros podemos hablar que un motor no puede recibir directamente la salida de un PLC. Lo que se necesita para poder proteger al PLC es un contactor, ¿no? Un relé que recién le dé. Entonces, ese elemento previo que hay para la ejecución del actuador se lo llama preactuador, ¿no? Y todo esto, ¿qué va a ser? Va a ser la parte operativa de todo el proceso. No nos olvidemos también que existen sistemas en lazo abierto y lazo cerrado, ¿no? Los sistemas en lazo cerrado ejecutan tareas y sale un producto final. Y sistemas en lazo cerrado nos va a dar una retroalimentación, una información, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente hacemos para que todo nuestro sistema marche perfectamente? A la vez, los PLCs ahora no solamente reciben tareas o ejecuciones y ejecutan las órdenes, estos también reciben la facilidad que tienen son las comunicaciones que tienen, ¿no? Actualmente estamos viendo que el Ethernet industrial se está manejando con bastante auge, es el plus, el tema del Wi-Fi también, que se está, el Wi-Fi, el Wi-Fi industrial, ¿no? Una comunicación inalámbrica, ¿no? Y es por eso que los PLCs van a poder comunicarse con otros dispositivos, no solamente entre PLCs o elementos, ¿no? Sino también una parte de supervisión, ¿no?
lo que generalmente llamamos los sistemas SCADA, ¿no? Supervisión y control y adquisición de datos, ¿no? Entonces, es bastante amigable, ¿no? Se podría decir que a un principio manejar los PLCs pucha, era un logro, tener así los conocimientos, pero gracias a los simuladores, y lo vuelvo a recalcar, así como el Automation Studio, podemos ver qué ventajas se puede tener. Dígame si alguna vez no han manejado ustedes un simulador como el KDSIM, que hasta ahorita lo siguen manejando en varios lugares. Es un programa de los años 90, en el cual sigue funcionando, da batalla, lo siguen abriendo, siguen colocando en su código base, lo que es inclusive interfaces con lo que es el Siemens, un logo, un S7200, y darle bastante plus. Pero hay algo que les voy a mostrar más adelante en el Automation Studio 7. Si nosotros vemos en las definiciones, en las normas, que la IEC nos dice, la 61131, que nos habla de un autómata programable o PLC, nos menciona que el autómata programable o PLC es una máquina electrónica con tarjetas electrónicas programable para borrar o escribir nuevos programas, para trabajar en un entorno hostil, que tiene una memoria de trabajo, ¿no? Esta base se va a programar, va a recibir instrucciones y se va a ejecutar las tareas, ¿no? El primer PLC que apareció en la historia fue el Modicon, ¿no? Eso está ahí como la primera computadora, ¿no? Como la historia lo cuenta, ¿no? Lo ventajoso de lo que es el tema de los controladores lógicos programables es que ya no se necesitan elementos físicos para poder hacer el control, sino se tiene directamente lo que es el tema de la programación. Y como se dice, virtualmente puede aguantar varios temporizadores, varios contadores, varias entradas, varias salidas o varias variables que se pueden manejar. Y al final, esto va a controlar el funcionamiento final que nosotros quisiéramos tener. ¿Ya? Si nosotros vemos lo que es la lógica cableada, como mencionaba anteriormente, se nos viene siempre a nuestra mente los pulsadores, normalmente cerrados, que se utiliza para los pulsadores de parada, los pulsadores normalmente abiertos para lo que es marcha, los contactores, los temporizadores y otros elementos más, ¿no? Todo lo que se llama lógica cableada. Pero cuando nosotros hablamos de la lógica programada, directamente vemos lo que son las entradas y qué salidas vamos a conectar, ¿ya? Actualmente, siempre en pregrado, cuando se da las materias de automatización o programación de PLCs, se manejan salidas on-off. ¿Qué quiere decir eso? Si es sí o es no, ¿no? Pero ya cuando uno va a trabajar en el entorno industrial, como se dice, va ya a pisar terreno, se va a trabajar con el tema de lo que es no solamente señales on-off, sino señales ya analógicas, señales digitales, pero tipo transistorizadas, ¿no? El tipo sync, tipo surge, ¿no? Que se va trabajando, ¿no? Y eso hace que nosotros ya tengamos un nivel más avanzado de programación, ¿no? Y es cuando uno va buscando el tema de qué cosas he aprendido y qué cosas más me falta aprender, ¿no? Vamos a ver un poquito qué ventajas se tienen, ¿no? Por ejemplo, la lógica cableada es lo que mencionaba, se cablea físicamente. Si se quiere expandir, a veces tienes que deshacer todo, volver a hacer el cableado físico, volver a colocar los elementos. Y si tienes un armario o el tablero donde tú lo has armado y quieres ir aumentando más cosas, tu armario va a quedar más pequeño. Entonces vas a tener que llevar otro más grande. Mientras que en la tecnología programada, tu programa puede tener hojas y hojas y hojas de código, ¿no? Lo único que puede agotar en algún momento, que casi nunca se ha visto, es el tema de la memoria, ¿no? Que podemos ver en ventajas de la tecnología cableada o lógica cableada, es la simplicidad, aprender, ¿no? Ese primer paso con lo que se tiene para poder trabajar. También es apto para personal poco calificado, porque no necesita mucha lógica, más que todo es entendimiento, ¿no?
En la educación técnica, por ejemplo, se los agarra, se les enseña cómo funciona, ya saben leer los planos, y entonces empiezan a ejecutar, ¿no? Ver el funcionamiento de un arranque directo de un motor, ver los diferentes tipos de arranque, las conversiones que se puede hacer, ¿no? También son baratos para aplicaciones sencillas. Mientras que en la tecnología, viendo la comparación, en una ventaja es que es flexible. Como lo mencionaba, esto puede expandirse a más. ¿Qué quiere decirse expandirse, no? Si mi proceso hacía una tarea específica y luego quiero que haga otro proceso más, mi programación lo aumento nomás y voy cambiando las variables internamente que yo tengo y no necesito tal vez hacer un recableado interno. Si necesitaría aumentar más temporizadores, es programa. Si necesitaría aumentar más contadores, programación. Entonces, eso nos da la flexibilidad, ¿no? También ocupa menos espacio. ¿Por qué ocupa menos espacio? Porque ya es un controlador, ¿no? O el autómata programable que se lo mantiene, ¿no? O que se lo maneja. También el mantenimiento es sencillo. ¿Qué quiere decir que el mantenimiento es sencillo? Porque tenemos que ir revisando, ¿no? Y a lo menos también nosotros vamos a ir colocando temas de protecciones a nuestro PLC, ¿no? Porque tenemos que protegerlo. Mientras que en la parte de la lógica cableada se va a quemar un contactor, ¿qué va a suceder? Tenemos que destriparlo, como se podría decir, agarrar, cambiarlo, ¿no? Vamos a seguir viendo qué inconvenientes tiene la lógica cableada. Ocupa mucho espacio porque va a ocupar en volumen, como les mencionaba el tema del armario. Tiene poca flexibilidad, el tema de ir aumentando más cosas. El mantenimiento es costoso. No se adaptan las funciones de control compleja, ¿ya? Esto quiere decir que si tengo que manejar señales analógicas, ahí quedo con interrogante, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? En la lógica programada también va a haber ciertos inconvenientes. A veces hay dispositivos o sensores que son caros, ¿ya? Y no vas a utilizar también un PLC para una aplicación súper sencilla que sea aprendido o apagado con inversión de giro de un motor. Tal vez en el tema experimental, pero sí para trabajos ya de industriales. Para eso, implementar un PLC es como decir, voy a manejar un camión para ir a la esquina. No, no ve. También necesitas un personal calificado. ¿Qué quiere decir? Necesitas conceptos, ver qué marca de PLC se va a manejar, ver cómo se lo maneja, cómo se lo programa y cómo se descarga el programa. Muchas veces, eso es lo que yo hablo a veces en la parte que les enseño a mis estudiantes, les digo, una cosa es manejar el programa, simularlo, ver que funciona, pero a veces, llegado el momento, tienes que descargar el programa dentro del PLC y hay incompatibilidad de los puertos o del cable de programación, entonces no logras descargar. Entonces también a veces la simulación evidentemente nos ayuda, pero sí tenemos una limitante que tenerlo el equipo físicamente y hacerlo descargar, ahí está el asunto, ¿no? Ahí tendríamos que ver, a veces también este último, por ejemplo, hablando con todos, estaba el tema de TIA Portal. El TIA Portal, que es el software de programación más utilizado en la gama de Siemens, no se puede instalar ahora con lo que está migrándose ahora el tema de Windows 11, ¿no? Ya a muchos les ha salido la actualización de Windows 11, me ha salido a mi persona también en mi computadora, pero con la experiencia que tengo no lo he instalado todavía, porque por ahí no van a ser compatibles muchos programas que manejo y como me dedico también a la enseñanza a todos, entonces, ¿qué voy a hacer? A veces cuando sucede eso también les digo a todos que manejemos máquinas virtuales. Eso también ayuda un poco, pero eso también va a ver los recursos que tiene una computadora, ¿no? Para poder trabajar. Otro inconveniente también es el tiempo de reparación alto. Puede ser que a veces haya existido un corto y las protecciones no haya saltado, entonces el equipo se haya quemado o el equipo se ha discontinuado y hay que migrar a otro equipo, ¿no? En el campo de uso, en la lógica cableada, son adecuados para problemas de automatización sencilla. Aprender, ¿no? ¿A quién no le ha gustado agarrar, hacer un arranque de un motor, el armado físico,
Muchos, por ejemplo, cuando comenzamos a armar, lo agarramos y empezamos a destornillar, a colocar, porque inclusive el elemento como el contactor que lo menciono, es muy distinto la simbología a lo que es físicamente, ¿no? Por ejemplo, cuando mis estudiantes comenzaban a armar, digamos, los contactores, se asustaban por el ruido, que era su primera vez que estaban haciendo funcionar. Entonces tenían así, les asustaba el ruido, ¿no? Que hace cuando funciona el contactor, porque tiene que cerrar unos contactos a través de lo que es los electroimanes, ¿no? En la lógica programada, su costo se compensa para aplicaciones de complejidad media y alta, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, una evolución. Yo he tratado de ver lo que es la evolución, lo que iba y se trabajaba en los contactores, temporizadores, contadores y así sucesivamente. Y empezaron a aparecer los diferentes PLCs, ¿no? En esta parte, también así como va subiendo el precio de los equipos, también va aumentando la funcionalidad, ¿no? Un contactor, por ejemplo, en nuestro mercado, está resultando entre sus 40, 50, 60 bolivianos. ¿De qué va a variar el precio? Va a variar de la marca, ¿no? Si es de marca un poco más elevado, si es una marca eh, de la marca que está viniendo últimamente, China, muy buenos también, entonces más económicos, ¿no? Pero también el tema de la duración es lo que nos va a afectar, ¿no? No podemos decir que vamos a poder comparar una marca con otra marca y va a tener el mismo rendimiento o el mismo tiempo de duración, ¿ya? Lo más interesante de todo esto fue cuando aparecieron los PLCs pequeños. Por ejemplo, logo que sale al mercado, el logo 8, escucha, la facilidad por el tema de programarlo, el tema de descargar el programa, ya no necesita su PG, su clave de programación, que costaba también otro monto. Entonces, directamente un cable Ethernet que uno tiene en su casa, en su domicilio o en su trabajo, le configuras, le das la dirección IP que se maneja y lo puedes descargar. Schneider, también otra gama que está manejándose últimamente, actualmente en el mercado, ¿ya? Esta gama de los Schneider son los Helios, igual, para poder simular, poder trabajar. Y luego tenemos también la americana, ¿no? La que es de Rodwell Automation, que empezó a sacar unos PLCs igual, donde su software es gratuito, se llama el CCW, Connected Components Workbench. Pero la desventaja de esta marca es en esta línea de los micro 800 que se los llama, es que uno necesita tener el PLC en físico para poder hacer simulaciones. Mi persona cuando trabajaba en Larcos, trabajó con estos PLCs. Bueno, lo ventajoso es que lo teníamos los PLCs para poder hacer las pruebas, eran frescos en el mercado, ciencitos salidos al mercado. Y bueno, una ventaja que tenía era que era el cable de la impresora, ¿no? Lo que se utilizaba para poder programarlo. Eh, y eso era una gran ventaja, ¿no? Tener ahí, programar con el cable de impresora. En esas veces todavía no apareció el logo, todavía Schneider no era muy conocido, estoy hablando de los años 2012, 2013, ¿no? 2011, ¿no? Y empezaron a salir, pero ya empezaron a salir con sus cables Ethernet, entonces sí los podías hacer una comunicación a través de un router o un switch. Y acá también yo pongo un PLC ya de gama alta, que es de Siemens, los S7200, con los que uno comienza a programar ya en el TIA Portal, S7000, 1500, y así sucesivamente, ¿no? Donde prácticamente el TIA Portal, pucha, se podría decir que cumple con todas las características y ventajas para poder simular no solamente la programación de los PLCs, también poder tener la comunicación de una red, poder también hacer un sistema SCADA, ¿no? No olvidemos que el TIA Portal, antes de que salga el TIA Portal, era el STEP, ¿no? El STEP que se manejaba, ¿no? Para poder trabajar. Y ha ido migrando y evolucionando todo y lo han ido mejorando, ¿no?
Cada año se va sacando, cada 2 años igual se va sacando las actualizaciones de este software, ¿ya? Y, y es por eso que este último, justo esta mañana me enteré que no sé si el TIA Portal 2017 es compatible con el Windows 11, ¿no? Entonces hay que ver eso también, no es solamente agarrar, me sale la actualización para aquellas personas que están metidas siempre y les gusta el tema de la programación, el tema de los softwares de ingeniería, vean si les conviene o no actualizar su sistema operativo, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando sale la actualización, igual a veces son versiones beta que se va sacando y luego recién sale la que es de la versión definitiva o real, ¿no? Si nosotros vemos en la arquitectura típica de un autómato programable, se puede ver que se parece o se asemeja a lo que es el tema de una computadora, ¿no? Claro que este sale más robusto para el tema del trabajo porque va a tener sus salidas, ¿no? Existen PLCs, en los PLCs de gama pequeña, como los veo estos de acá, o los muestro estos de acá, o relés programables que le da. Prácticamente estos eh, pueden trabajar con 220 o pueden trabajar con 24 voltios, ¿no? Esa es su ventaja, ¿no? Estos generalmente los utilizamos para el área educativa, ¿no? Ver la lógica. Al final, si uno logra programar cualquiera de estos PLCs, la lógica va a quedar siempre en la mente, ¿no? Lo único que va a ir variando es dónde están las herramientas, dónde están ciertas partes y luego va a poder programar cualquier otra marca de PLC cuando se les da las pautas, ¿no?, necesarias. Tenemos el CPU, por eso cuando uno maneja el TIA Portal, inclusive les dice el CPU, que es el procesador que va a tener. Ahí es donde se menciona, ¿no?, qué procesador o CPU vas a manejar, un S7200, S7500. Tenemos los módulos de entradas digitales, módulos de salidas digitales, ¿no? Las entradas o salidas. En un PLC pequeño, compacto, estos ya vienen determinados, ¿no? La cantidad de entradas que va a tener y cantidad de salidas. En un PLC de gama alta puede ser que tenga entradas, puede ser que tenga salidas, pero también si me quedo restringido, yo puedo ir expandiendo, ¿no? Según a la necesidad y requerimiento que uno pueda tener, se puede ir aumentando entradas o salidas, que pueden ser digitales, entradas o salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, ¿no? El módulo de entradas analógicas o salidas, estos generalmente nos sirve para controlar, por ejemplo, el tema de temperaturas, hacer un control PID, ¿no? Y el tema de las salidas analógicas, esto más que todo nos sirve para poder controlar, digamos, el tema de rotaciones. Este último, por ejemplo, las válvulas modulantes, ¿no? Para poder trabajar. Y como mencionaba ahora, también tenemos módulos especiales, igual que se van a ir aumentando, porque si uno revisa los catálogos y cuando uno realmente trabaja, digamos, sobre esto, va viendo que un PLC, pucha, tiene tantas tarjetas que se le puede ir aumentando. Y esas tarjetas yo los menciono que son los módulos, ¿no? Pueden ir expandiéndose para diferentes aplicaciones. ¿Ya? Entonces uno queda así sorprendido, tantas cosas, ¿no? Y es por eso que nacen las especialidades, ¿no? Eh, y eso es lo que se quiere ver, ¿no? Con el diplomado igual que se está lanzando, ver qué cosas se pueden ir aumentando, ¿no? Uno realmente cuando lo ve todo esto es cuando entra a trabajar, ¿no? En una empresa que se dedica al rubro de la automatización o comienza a hacer su proyecto de grado, ¿no? Ahí empieza a llenar esos espacios, huecos que ha tenido durante su formación, aprender a pasar cursos. Y yo siempre también menciono de que nunca está de más aprender de más, ¿no? Eso para aprender. Mi persona igual sigue pasando así cursos, actualizándome, porque hay muchas cosas que desde que yo he salido hasta lo que hay ahora ha ido evolucionando. El tema de la automatización está y va a ir evolucionando, ¿no? Las configuraciones de las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos las centralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro de todo proceso industrial va a ser mi PLC,
que esto va a ser por mis módulos o los módulos que se va a ir expandiendo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del tema de las distribuidas, no solamente hablamos de un PLC, un autómata programable. Estos pueden ir creciendo y comunicarse entre ellos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya se ve el tema de las redes industriales o el tema de instrumentación igual, porque cuando uno dice, a ver, un sensor de temperatura que quiero manejar, pucha, agarra uno y dice, wow, ¿qué tipos de sensores puedo tener? Y ahí nace el tema de que tendríamos que pasar una capacitación, el tema de instrumentación, ¿no? Un sensor de temperatura, los más comunes, por ejemplo, que uno utiliza en el tema industrial es el PT100, ¿no? Hay el PT1000 y así sucesivamente, o las termocuplas, ¿no? Cómo trabajar. Pero también no solamente es el tema de sensores, ¿no? El tema también es cómo le va a dar la información. Y es por eso que acá se menciona los buses de campo, ¿no? Es cómo el sensor va a mandar la información o voy a hacer el cableado punto a punto. Generalmente el cableado punto a punto es bastante costoso porque tengo que sacar para cada sensor y trabajando, ¿no? Y cuando tenemos los buses de campo, es una red nomás ya que se va trabajando, es un bus donde se va a ir colocando los distintos sensores y estos van a poder mandar información, ¿no? También se mejora lo que es el tema de la seguridad para poder trabajar. Eh, También se puede ir conectando varios dispositivos, ¿no? Mi sistema no voy a tener que hacer una conexión uno a uno, ¿no? Sino vamos a tener un bus donde yo me voy a poder ir colocando, ¿no? Yo siempre menciono que el tema es como en nuestra casa, cuántos puntos de toma corrientes tenemos, ¿no? Agarramos y conectamos, ¿no? Me puedo colocar ahí cualquier dispositivo. Voy a otro lado, me conecto a otro dispositivo, ¿no? Entonces puedo tener N, pero eso se va a ir limitando por la cantidad de puntos de acometidas que voy a tener por el tema de los puntos de o enchufes, ¿no? Que puedo tener en mi hogar. Mientras que en esto es una red que va a llegar y se va a ir conectando, ¿no? Y ahora voy a ir mostrando lo que es el Automation Studio. Esta versión que se va a ir viendo es la versión 7, ¿ya? Que esta sí, puedo decir, no tiene ningún problema. Siempre me ha gustado trabajar con el Automation Studio, ¿ya? Vamos a ir viendo todo lo que hemos ido mencionando anteriormente, ¿ya? Recordar cómo se maneja y cómo ahora tenemos unas librerías más que nos va a ir funcionando en esto. Van a quedar totalmente fascinados y admirados. Yo me he quedado así, fascinado y admirado al momento de verlo, porque con el Automation Studio 6, que era un cambio total hasta su interfaz gráfica que tenía con la versión 5.2, eh, ha cambiado totalmente, que me fascinó. Me gustaba manejar Automation Studio 6, pero siempre había un problema de incompatibilidad cuando mi persona manejaba. Porque todo el mundo tiene un sistema operativo de 32 bits, buscando ayudas, todo. La clave era, el problema principal en esa versión 6 era el tema del Access Database que maneja la base de datos del Access. Entonces ahí, por ejemplo, hacíamos un juego. Les enseñaba a los chicos, a mis estudiantes, a desinstalar todos los complementos de Office, ¿ya? Y una vez que esté libre, limpio, se podría decir, instalábamos, funcionaba, lo hacíamos el tema de compatibilidad y tranquilamente, y luego recién instalábamos el Office. Era un trabajo bien pesado instalar el programa. Con este, no les voy a mentir, lo he descargado, lo he instalado, no he tenido que hacer ninguna manipulación, no he tenido que desinstalar ningún programa y ha funcionado tranquilamente. Y de paso, las librerías más que han ido apareciendo, que se puede trabajar con estaciones ya o por defecto, ya se tiene inclusive el típico semáforo que siempre hacemos para poder trabajar, para poder mostrar, ya lo tiene implementado. Lo único que un poquito cambia es el tema de los enlaces internos que hay que hacerlo.
Inclusive, a veces mi persona por querer mostrar lo que es Siemens tenía que agarrar y volvía a lo que es el KDSIM. KDSIM igual agarraba, lo mostraba, porque hay bastantes personas que lo han exprimido y le siguen sacando el jugo al KDSIM, pero ya no va a ser necesario con lo que les voy a ir mostrando, ¿ya? Entonces ahora voy a ejecutar lo que es el Automation Studio 6, mejor dicho, el Automation Studio 7. Y como lo menciona el gráfico siempre, nosotros vamos a poder trabajar, ya es una versión oficial para 64 bits, ¿ya? Eh, lo que me gustó de esto fue que uno de mis estudiantes le gustó el tema del automation, lo buscó en la red y me dio la buena noticia. Fascinados. Sí tiene el tema que es un poquito más pesado, ¿no? Todos los programas cuando se van actualizando van cargando un poquito más lento, ¿no? Para aquellas personas que ya quieren estar, digamos, disfrutando de este programa, ya lo tengo acá, los links los voy a pasar en el chat y así pueden aprovechar de tratar de descargarse mientras estamos en el tema de... Y tal vez algunos ya, tal vez ya lo tienen el programa. Entonces aquí pueden ir aprovechando. Este es el video de cómo instalarlo igual. Entonces vamos a comenzar. Quisiera un borrador. Ya. Primero vamos a ver un circuito clásico, ¿no? Pero antes de entrar al circuito clásico, les voy a mostrar lo que nosotros tenemos acá en el tema del Automation Studio 7, ¿ya? Si nosotros podemos ver que era nuestra biblioteca convencional para poder trabajar, se han aumentado más librerías acá, más bibliotecas. Componentes genéricos es por defecto que te va a salir. En la misma página que ustedes están viendo, van a poder descargar librerías que van a hacer que se aumente el tema de estos menús que yo voy a tener acá. Se puede abrir más, me los he descargado. Por ejemplo, tenemos el de PLC Illustrated. ¿Qué es el de PLC Illustrated? Es prácticamente donde nosotros tenemos todo lo que es la línea de Siemens. Allen Bradley, Siemens, y fíjense esto. Nosotros podemos sacar el famoso logo ya como su interfaz gráfica que se nos muestra, como si tuviéramos un loguito, caso que no tendríamos en anteriores versiones. Un S7200, un S7200, poder trabajar, ¿no? Porque ¿qué hacíamos generalmente? Cuando yo les quería mostrar el logo, ver la programación de las variables, todo, utilizábamos el KDSIM, ¿no? Y se va aumentando bastantes. Por ejemplo, aquí tenemos para iniciantes igual estaciones para poder trabajar, para intersección de vías, para poder trabajar. Ya son interfaces gráficas que uno va a poder trabajar y mostrar, ¿no? Tema intermedio igual, y va subiendo el tema de la complejidad, ¿no? Que hay que ir revisándolo, viendo el tema cómo trabaja. Un poquito lo que va a cambiar son el tema de los enlaces, ¿no? Para poder trabajar, ¿ya? Entonces pueden ir aprovechando. Solamente he visto lo que a mí más me ha interesado, ¿no? El tema de los PLCs, ¿ya? El tema del virtual, que alguna vez viendo algunos videos quería descargar, ver por ejemplo un semáforo entero, ya por defecto, acá ya tenemos un semáforo ya armadito para poder ver si funciona nuestra lógica. Bien. Ahora vamos a comenzar. Entonces, primero vamos a irnos a los componentes genéricos. Nosotros trabajamos con la norma IEC generalmente para poder trabajar y vamos a ir haciendo lo que es el típico
la típica programación básica, no programación, sino la típica lógica cableada que manejamos. Los elementos ahora se encuentran hacia acá. Hay algunos que sí o sí, igual cuando le das doble clic sale otro submenú, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un sistema de famoso autoenclavamiento con prioridad a la parada y luego prioridad a la marcha en el tema de la lógica cableada. Y eso mismo ahora nos vamos a ir a la lógica programada, donde en la lógica programada prácticamente nosotros vamos a trabajar con el famoso ladder, ¿no? La lógica cableada. Voy a ir mostrando aspectos básicos de lo que es la lógica cableada. Tema de nuestros fusibles, igual que nosotros trabajamos, ¿ya? Algunas veces también les aclaro que no son los fusibles electrónicos que nosotros manejamos, son otros tipos de fusibles, por si acaso, para poder trabajar. Y hacia acá luego vendría, si nosotros hacemos para un autoenclavamiento clásico para una salida, nosotros tendríamos que sacar lo que es nuestro pulsador de marcha. El menú también cambia. Pulsador de marcha. Es más elegante inclusive, porque antes nos salía con otros textos igual para poder trabajar acá. Si quiero sacar el pulsador normalmente cerrado igual, que es lo que se maneja, pulsador de parada. Se vuelve más amigable, ¿no? Para poder trabajar. Y luego sacaríamos nuestro componente de salida, que sería nuestro relé. Acá, por ejemplo, si yo tengo otro submenú, se le hace un doble clic y puedo sacar los temporizadores o mi famoso relé, que para nosotros va a ser nuestro contactor. Generalmente a los contactores los llamamos KM, ¿no? Que eso quiere decir contacto máquina, ¿no? Y nuestra línea luego va a acabar a lo que es el neutro, ¿no? Trabajando con un sistema 220. Ahora también nos sale un menú de acá si hemos hecho una mala conexión o lo considera, ¿no? Si falta algo, nos va a salir una especie de notificación, un cuadro de diálogo. En este caso no me ha salido nada. Sí me ha salido en otros programas. Sí me permite abrir también versiones antiguas del Automation, solamente que tarda un poco porque lo migra, lo cambia el formato. Es como esa vez que hubo la conversión de los archivos de Word, el .doc, y ahora es .docs, ¿no? Acá, por ejemplo, manda la señal como nosotros trabajamos y podemos hacer nuestro autoenclavamiento para poder trabajar, ¿no? Acá, por ejemplo, la diferencia que yo he visto ha sido la disposición. Me ha salido de esta forma la disposición. Así me ha salido. Un poco me confundía esa situación. Entonces, lo que hay que hacer, si nos sale esto y estamos acostumbrados a tener hacia arriba y hacia abajo, es solamente cambiar la disposición, donde mis variables van a estar en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, yo necesito enlazarlo o que esté enlazado con el contactor. Pues, lo único que se hace es hacer doble clic y dice asignación de variable. Y aquí nos busca, ¿no? Ya se asemeja a lo que era el Automation Studio versión 6. Entonces, en esta parte, esto para nosotros será un sistema básico de autoenclavamiento con prioridad a parada. Esto es lo que generalmente siempre nos enseñan, ¿no? Pero sin embargo, no es solamente un circuito de autorretención que tenemos acá, o es el único. Existen varios, ¿no? Hay, por ejemplo, el que es con prioridad a la marcha, ¿no? Donde el único que cambia es la configuración de cómo está colocados los elementos. Acá, por ejemplo, voy a reutilizar. Y lo que sí vamos a hacer es cambiar las variables porque no nos olvidemos que todo programa trabaja trabaja con variables internas, ¿no? Acá, por ejemplo, esto lo voy a pegar.
Igual me funciona el control C, control V para la facilidad. Y ya no me salen otros cuadros de diálogo. Antes cuando sacaba un elemento, me salían otras letras más, un signo de interrogación. Este, por ejemplo, es un circuito con prioridad a la marcha, ¿no? Es el otro circuito de autorretención. Este, por ejemplo, un error que se comete comúnmente es que cuando uno copia y pega, se olvida cambiar los nombres. Este contacto está funcionando a este contactor, ¿no? Está enlazado a este contactor o a este relé. Entonces lo que tendríamos que hacer es cambiar el nombre de este de acá. Entonces nos venimos hacia acá, se le hace doble clic en esta parte y nosotros le decimos KM1, un enter siempre, se actualiza. Entonces acá de la misma manera, ahora lo enlazamos con el KM1. No es necesario borrar el enlace, sino es enlazar. Los dos circuitos van a cumplir la misma función, ¿no? Si nosotros nos venimos acá, este se autoenclava, paro. O si este de acá queremos hacer funcionar, mi lupa me está mostrando, ya. Igual de la misma manera, cumple con este circuito que autoenclava, ¿no? Si presiono el pulsador de parada, apaga, ¿no? Los dos cumplen los mismos criterios de autoenclavamiento, autorretención, ¿no? Pero ¿cómo se lo hace ahora estos esquemas en lo que es la lógica programada? ¿Ya? En la lógica programada, lo que es el famoso ladder que estamos acostumbrados a manejar nosotros, entonces trabajamos en primera instancia sacando nuestras tarjetas, ¿no? Esto es lo que va a representar nuestra tarjeta de entrada de datos y nuestra tarjeta de salida de datos. Eso es como si para nosotros representaría nuestro PLC. ¿Ya? Generalmente en esta parte, aquí trato de manejar siempre dos tipos de voltajes. En la parte de acá, voltaje en corriente continua, y en la parte de acá abajo, voltaje en corriente alterna, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Para que sepan, ¿no? Que no solamente los PLCs van a funcionar con 220. Ahora, si nosotros también quisiéramos hacer, podríamos sacar de Siemens, podríamos sacar su famoso logo, que se nos bota acá, ¿no? Y este ya se asemeja gráficamente para poder trabajar. Aquí sus conexiones, si uno puede ver, ya son tipo relé, ¿ya? Donde yo tengo que dar un común a cada uno si quiero activar, porque estos van a agarrar y van a cerrar nada más, ¿no? Mientras esto es distinto a este de acá. Vamos a ver la diferencia entre ambos, más ratitos, unos instantes, ¿ya? En esta parte vamos a hacer estos mismos circuitos, pero en primera instancia nosotros vamos a dar el tema de las conexiones que tenemos que hacer. No nos olvidemos que en la parte de los PLCs vamos a tener una configuración de datos de entrada y salidas que se van a manejar. Luego vamos a tener el tema de la programación ladder. El ladder, por ejemplo, nos vamos al tema de componentes genéricos. Y acá también nos da diferentes ladders, ¿no? Que manejamos siempre es el ladder IEC. Las barras para poder trabajar. Que esto representa para nosotros el ladder, donde nosotros vamos a ir sacando los contactos y vamos a ir haciendo estos dos mismos de acá, que físicamente serían dos circuitos que hacen lo mismo, pero en esta parte de la programación ya sería un solo, ¿no? Vamos a ir haciendo las conexiones en esta parte. Nosotros nos vamos al control eléctrico estándar IEC, nos sacamos nuestra fuente de alimentación de 24 voltios, ya, y tierra que acá lo colocamos para poder trabajar. Esto es más que todo para que sepan también que sí o sí se tiene que hacer una conexión física, ¿no? Muchos a veces agarran, programan en sus softwares de las marcas distintas, lo arman y no funciona. Y eso se debe a que no han conectado las entradas o salidas que deberían hacer, o a veces se olvidan inclusive alimentar al mismo PLC, ¿no?
Nos sacamos acá nuestro fusible, que en esta parte es solamente demostrativo, y nos sacamos nuestros interruptores. Este, por ejemplo, va a ser un pulsador de marcha. Voy a tratar de manejar, como estoy haciendo varios circuitos en una hoja de trabajo, hay que tener mucho cuidado al tema de manejar las variables. Preferible es darle pulsador de marcha 1, 2, 3, 4, 5. No manejar el mismo nombre o el mismo valor de la variable. En este caso no importa dónde yo lo esté conectando, porque al final lo único que le voy a tener que dar acá en mi ladder es el tema de la dirección hacia donde esté conectado. Mientras que en esta parte sí, tenía que tener mucho cuidado en el orden que estoy haciendo. Siempre, por ejemplo, nos enseñan que la parte de protección es en la parte superior, el tema de los contactos cerrados va a continuación, y luego recién los contactos abiertos para hacer los circuitos eléctricos, ¿no? Nos sacamos luego el pulsador normalmente cerrado. Sigo con la costumbre, por ejemplo, de hacerle doble clic, porque eso era lo que teníamos para trabajar, para poder entrar. Lo puedo conectar por tener una mejor imagen visual, puedo colocarlo al otro extremo. No importa, no dice una regla que yo tengo que hacerlo seguido acá de entrada. Y hacia acá, evidentemente, voy a hacer una conexión ya monofásica, ¿no? Voy a utilizar a C. Vamos a sacar nuestra línea. Mi común ahora va a ser nuestra línea. Este común quiere decir que a cada salida le va a llegar la tensión y tengo que cerrar mi circuito con neutro. Nos vamos a sacar pilotos para esta parte para poder trabajar. Componentes de salida. Dispositivos de señalización. Se le hace doble clic y aquí tenemos el indicador luminoso. Un poquito ha cambiado el tema de los elementos. Algunos se encuentran dentro de un menú. ¿Y cómo vamos a saber eso? Haciéndole doble clic. Y después no cambia nada más. Puedo agarrar y arrastrar. Pues de esa manera nosotros vamos haciendo las conexiones, ¿no? Solamente que vamos a ir viendo cómo ha cambiado un poco también su parte de la interfaz, ¿no? Cuando nosotros colocamos los pilotos en esta parte, estos pilotos, ¿ya? Eh, siempre hay que colocar los colores, ¿no? Lo que representan, ¿no? Pues le damos el doble clic y nos íbamos a datos, ¿no? Y acá, en algunos casos, puede ser que le salga así comprimido, ¿ya? Y uno pueda decir dónde se encuentra. Entonces, puede ser que esté comprimido. Lo único que tienen que hacer es en la estrella, ¿no? Mostrar solo las propiedades favoritas y ahí se va a poder cambiar el color. Tenemos la paleta de colores o más colores para poder trabajar. Nos podemos colocar un color rojo o un color amarillo, ¿no? Por defecto siempre nos bota el color verde. Por defecto está eso, ¿ya? Continuando acá, lo que nos faltaría ahora, yo he colocado dos salidas físicas porque voy a querer demostrar esto mismo hacia acá y luego esto mismo hacia acá. No van a ser dos circuitos, sino van a ser dos circuitos lógicos internos para poder trabajar, ¿ya? No vamos a utilizar estos de acá. Estos de acá ya son datos que está llegando a mi tarjeta de entrada. Lo que yo necesito aquí colocar es la lógica de contactos, ¿no? Salimos de nuestra parte del control eléctrico y nos vamos a lo que es el ladder estándar IS. Uno puede decir, pero ¿por qué no podemos utilizar los otros? Tenemos los otros para manejar, ¿ya? Pero este de acá, el ISL, es el estándar para que uno pueda ir trabajando con distintas marcas, ¿no? Es como genérico, ¿no? Nos sacamos nuestros contactos, se van colocando. Esto sí nos sale con un signo de interrogación y prácticamente es llevar esto mismo a esto de acá. Y nuestro nombre es relé. Ahí ya nos aparece con una salida. Yo le puedo colocar salida o lo puedo colocar el M. Ya nos permite generar
variables que antiguamente teníamos que hacer de doble clic y generar. Entonces, el M0. Eso es lo diferente que se está manejando acá. Primeramente, nosotros trabajamos con variables o marcas para poder trabajar. Y ahora vamos a hacer los enlaces. Por ejemplo, mi entrada, mi pulsador, este simbolizaría mi pulsador de parada que estaría en mi entrada 7. Si hace doble clic, nos vamos a asignación de variable y nosotros vemos a qué entrada está conectada. Entonces, colocamos el IN y el número al que nosotros tendríamos que hacer el enlace. El enlace en la parte inferior. Este igual, de la misma manera, que sería mi pulsador de marcha, lo hacemos a mi entrada 0. Entonces, agarramos, buscamos nuestra variable y esta es mi entrada 0. Vamos a ver la simulación antes del autoenclavamiento. Miren, acá por ejemplo me sale una advertencia, yo lo cierro y hacemos el funcionamiento. Solamente se está activando mi marca 0. No me está funcionando todavía una salida de acá. ¿Por qué? Porque no le he dado que funcione una salida física, ¿no? Si nosotros quisiéramos que funcione la salida física, nosotros tendríamos que venir hacia acá y asignar la variable. Y acá tendríamos que buscar qué salida es la que quiero que funcione, el out 0. Ahora sí, lo enlazamos. Y la marca desapareció, pero nos está diciendo que es el out 0. Así nosotros lo hacemos funcionar, ahí aparece. En el TIA Portal, por ejemplo, lo que hacemos nosotros siempre es generarnos todas las variables que podemos manejar. Esa variable le asignamos si va a ser una salida física o si va a ser una marca virtual para poder trabajar. Nos sacamos el contacto de acá para hacer primero con prioridad a la parada. ¿Ya? Acá, por ejemplo, siempre agarran y mi salida lo autoenclavamos acá. Nosotros vamos a volver y no es correcto hacer eso, ¿no? Siempre nosotros tenemos que manejar las marcas, ¿no? Por ejemplo, mi M0 ha desaparecido ahora. ¿Qué pasa si desaparece? Entonces, nosotros tendríamos que, si lo borro esto, me ha aparecido por defecto el nombre, salida. Entonces, lo que hay que hacer entonces es generarnos marcas. Si no me genera marca, yo tengo que crear las variables. Y acá es donde nosotros nos vamos a ir agregando los diferentes tipos de variables que vamos a ir trabajando. Generalmente nosotros trabajamos con booleanas. Y acá nosotros vamos a decir el M0. Y el alias. Si quiero, yo puedo decir que el M0 es para mi salida 1. O puedo decir que es para mi motor 1, ¿no? Ahora sí, yo me busco el M0 y si me he fijado, por algo me salía el alias, ¿no? Entonces acá el alias, ¿con qué estábamos? Con la variable 1, ¿no? Para poder trabajar. Es por eso que es un poquito intuitivo nomás nosotros. Pues podemos trabajar, digamos, el M1. Y aquí mi alias yo le voy a colocar. ¿Qué va a ser mi alias? Puede ser recién mi bomba 1, B1, B2, B3, o puedo manejar o salida 1, puedo decir. Ahora yo le busco con O1 y ahí nos aparece, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy distinto a comparación de la versión 6 que se tiene, ¿no? Sale un poquito más de opciones. Lo enlazamos. Y podemos ir eliminando, ¿no? Entonces yo voy a buscar el O1 y venimos hacia acá y O1. ¿Ya? Entonces ahí se va a trabajar. Va variando dependiendo de las versiones. Por defecto nos bota esto, la salida, qué señal se va a colocar. Podemos hacer una descripción igual. Nosotros podemos agarrar
y podemos colocarlo el M1 o el alias, ¿no ve? O marcas también. Y acá nosotros hacemos con la marca O. Ya nos genera. Ahora, una vez que tenemos nuestra marca, para poder entender que esto estamos haciendo el autoenclavamiento, para que esto trabaje, de esa manera se autoenclava, lo apago, ¿no? Este mismo circuito ahora lo estoy llevando a lo que es la lógica programada o lógica ladder. De tal manera ahora, esta mi marca lo puedo copiar, las famosas teclas que siempre nosotros manejamos, control C, control V. Y ahora sí vamos a utilizar una salida física. Siempre nos mencionan que la salida física tiene que ser lo último para poder hacer. ¿Y eso por qué se debe? Porque si nosotros manejamos los PLCs ya con las marcas distintas o empresas distintas que manejan los PLCs, no nos olvidemos que se puede forzar las salidas. Y si forzamos las salidas, podemos causar, no sé, algún desperfecto en nuestra programación. Es por eso que siempre es preferible trabajar con marcas o variables virtuales en todo nuestro entorno y luego al final recién activar nuestras salidas físicas, ¿no? Pero voy a colocar S1 y luego lo voy a actualizar y lo voy a buscar con mi out 0, donde está conectado mi primer piloto. Solamente se aumenta este paso más, ¿no? Si nos venimos, ahí está, hacemos el autoenclavamiento y funciona, ¿no? Vamos a hacer este otro esquema más, hacia acá mostrando, luego voy a ir mostrando igual otros que la persona ha ido realizando en versiones anteriores y cómo se los puede abrir. Y por último les voy a mostrar un plus también en el tema de que está sonando bastante, es este software Factory.io. ¿Ya? Agarramos esto de acá, puedo copiar, me lo copio, lo pego. Como es una marca virtual, se me va a permitir reutilizarlo. Y lo acomodamos. Ahora la diferencia de esto es que tiene que cumplir lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero de tal manera que mi pulsador de marcha ahora está en la primera línea y mi pulsador de parada está en forma paralela, ¿no? Sacamos esta otra línea, pulsador de parada, y colocamos nuestra marca. Podemos reutilizar este de acá. Nos vamos a generar otra marca. Acá podemos cambiar el nombre. Le decimos marca 2. Este es mi marca 2. Hacemos el autoenclavamiento con esa marca o la asignación. Y si digamos mi programa queda muy pequeño, entonces esto es igual como una imagen gráfico que nos vamos a la parte inferior para poder aumentar. Y me puedo copiar igual esto mismo. Control C, Control V. Acá vamos a actualizar, vamos a hacerlo nuestra marca 2, que va a mandar a qué salida? A la salida 2. Se actualiza, mi out se ha copiado. Eso, por ejemplo, no debería suceder, ¿no? No debería salirnos el out 0. Debería ser el Automation Studio 6 y manejaba que cuando yo copiaba una salida, lo mantenía con signo de interrogación, ¿no? Entonces, este lo vamos a enlazar con el out. ¿Cuál es el out que necesitamos? El out 2. Y vamos a hacer ahora la simulación. Damos la marcha y nos funcionan los dos mismos circuitos. Si nosotros hacemos una comparativa, prácticamente, si yo tendría que armar físicamente y demostrar estos dos circuitos, tendría la necesidad de tener un pulsador de parada, un pulsador de marcha,
un contactor, ¿ya? Quiero armar yo necesitaría otro pulsador de marcha, otro pulsador de parada y tener otro contactor, ¿no? Mientras que en la lógica programada, ¿qué necesitaríamos? Estoy reutilizando mi pulsador de marcha, mi pulsador de parada y es mi programa, ¿no? Y esto puede aguantar bastantes elementos acá porque solamente es simulación, ¿no? Si quisiéramos sacarnos ahora el tema de prender en vez de que sean estos pilotos y quisiéramos tener una interfaz ya más visual para poder demostrar, nosotros tenemos acá, este igual se está manteniendo, tenemos sus instrumentos o tenemos lo que son los dispositivos de señalización, que son los testigos, que esto nos puede servir para hacerlo un poco más gráfico, demostrativo. Puedo cambiar los colores, por ejemplo era un color rojo y este era un color amarillo, ¿no? Entonces se los viene hacia acá y nosotros cambiamos. No se olviden que si me sale así, yo lo que tengo que hacer es apretar esto, entonces se me genera más opciones, ¿no? Por ejemplo, el color rojo y el color amarillo. Ahí aparecen los dos. Y de de acá tengo que enlazar. Como estamos trabajando con variables, entonces lo voy a enlazar al P1 y lo voy a enlazar al P2. Los enlaces internos, igual de la misma manera como los enlazaba, buscaría hacia acá variables de simulación. El P1 lo enlazo. Esto generalmente a la parte inferior. Así estoy acostumbrado a trabajar. Está enlazado con P1. Con P2. Y van a ver que es más, se ve más estéticamente más pintudo, se podría decir. Y de acá, ¿no? Se prenden los dos. Se ilumina, ¿no? Algo más que también podríamos trabajar son el tema de los otros menús que se tiene hacia acá. Nosotros nos vamos a lo que es de acá, el Virtual System, ¿ya? Y podríamos sacar un semáforo ya, en la opción Beginner, ¿no? Tráfico. Y acá poder ver cómo funciona. Cuando a veces les pido a mis estudiantes que hagan un semáforo, el típico error que cometen la mayoría es agarrar estas manchas de acá. Es agarrar y hacen rojo, verde, amarillo, amarillo y verde, rojo, ¿no? Un clásico error que siempre se maneja, ¿no? Cuando amarillo y amarillo no deberían prenderse nunca al mismo tiempo, ¿no? Ahora acá sí varía un poco, hay que entenderlo, cómo se tendría que enlazar con estos de acá, porque vamos a tener más opciones, no son como estos de acá así sencillos. Vamos a tener que trabajar nosotros hacia acá y donde son asignaciones de variables, acá es donde yo puedo enlazarlo con mis variables de acá, que estoy manejando en todo mi sistema, pero hay algo que tengo que tener mucho cuidado. Y eso lo he estado viendo y manejando. Acá, para enlazar, tengo que seleccionar estos de acá, variable del componente. No es como por defecto que me salía en estos otros de acá. En de acá, cuando yo venía a enlaces internos, directamente me salía el P1 y me salía para el enlace. Ahora yo tengo más opciones, pero el enlace va a ser el mismo. Me voy a agarrar acá y aquí yo tengo que buscar. Acá está, green light. Por ejemplo, quiero que se prenda el rojo. Vamos a buscar el red light. Tiene que ser. Y tengo tres opciones. De acá, de acá o de acá. Acá, por ejemplo, si selecciono el primero y no me va a permitir enlazar, quiere decir que era la segunda opción.
todavía me estoy familiarizando, les podría decir, recién estoy con este programa una semana, pero no es cosa del otro mundo. Si hemos manejado una versión, podemos trabajar. Entonces, nosotros tendríamos que buscar el Relight y acá tendríamos que buscar el P1. Miren, no me permite enlazar. Si me voy acá, selecciono el P1, tampoco. Y la tercera opción es la que me permite. Y tiene algo de lógica, ¿no? Me dice acá receiver, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a recibir la instrucción para funcionar, ¿no? Entonces el red light lo voy a enlazar con P1. Vamos a ver si funciona. Ya me ha dado una índole porque ha parpadeado. Le damos marcha y me fijo si correctamente este está parpadeando, este se ha prendido, ¿no? Entonces sí tengo más opciones, pero es solamente ver qué es el que dice receiver, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar y que aparezca un tiempo y que se apague, que es lo que generalmente nosotros trabajamos en esta parte, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos temporizadores, ¿no? Nos vamos a cambiar en nuestro esquema de acá. Componentes genéricos, control eléctrico, y ese nos sacamos en componentes de salida los temporizadores. Y tenemos el típico temporizador, retardo a la conexión. A el alias, siempre como es tiempo, le damos el T1, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Digamos que pase un tiempo y que prenda a un piloto. Entonces nosotros podemos agarrar y colocarlo y trabajar. Esto da un poco más de forma estética. Nos vamos a sacar un contacto normalmente abierto y vamos a buscar el T1 para asignar. No se olviden, en la disposición igual siempre traten de colocar para que no se confundan y estén acostumbrados que el paréntesis X, que es función, esté en la parte inferior. Y lo enlazamos con el T1. Este ya está enlazado. Quisiéramos que nosotros active un piloto, dispositivo de señalización, sacamos otro piloto, esto sería en la parte física, yo puedo decir este piloto 3, color por defecto que sea el verde, y lo que me he olvidado es darle el tiempo. Para programar también nos venimos acá a datos, y en la parte inferior ahora sí aparece esto, donde yo puedo colocar las escalas, minutos, segundos, milisegundos. Generalmente los temporizadores nosotros manejamos siempre en segundos, ¿no? Lo cambiamos la escala, lo habilitamos y le decimos que sea, digamos, 5 segundos. De tal manera, a veces sucedía que esto se encontraba muy apegado y les mencionaba que esto tiene que ser como una celda de Excel que se puede ampliar o reducir. Apretamos un Enter, nos aparece el tiempo y lo colocamos ahí. De tal manera que este temporizador va a funcionar luego de 5 segundos. Va a mandar la señal de funcionamiento, un lapso de 5 segundos y mandó instrucción para que se prenda nuestro piloto 3. Esto sería en nuestra lógica cableada. En nuestra lógica cableada tendríamos que aumentar, comprar otro temporizador y conectar a un piloto, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos utilizar acá? Y es donde tendríamos que ya colocar temporizadores en esta parte. Si nuestra hoja de trabajo queda pequeño, nos venimos a visualización y lo que hacemos es cambiar el tema de la configuración de la página. Generalmente utilizamos una ISO A0, que es el más grande que tiene por defecto. Entonces se hace una hoja de trabajo súper
o de mayor tamaño, ¿no? Y vamos a aumentar esta parte de acá. Esto lo voy a poner siempre en la parte inferior para que no nos perjudique. Como se han estado dando cuenta, es súper familiar el programa, no es nada del otro mundo. Sí hay que tener ciertas cositas. Hace rato, por ejemplo, el tema de las marcas, es hasta agarrar un poco más de destreza, manipulándolo y trabajando con eso se va a ir haciendo mucho más fácil, ¿no? Los programas generalmente de ingeniería los aprendemos viendo tutoriales o manipulando, ¿no? Por ejemplo, el tema de los PLCs, como he trabajado en Larcos, que ahora ya no existe esa empresa, me dieron esa gama de los micro 800 con el CCW, Connected Components Workbench, para poder trabajar y no había nada. Los tutoriales eran en puro inglés y eran hojas técnicas, ni siquiera había ejemplos. Y sí, tenía que agarrar, pero la lógica era lo mismo. Solamente que tenía que descifrar dónde se encontraba tal cosa, cómo se hacía el enlace para poder trabajar. Entonces vamos a utilizar nuestra marca 1, que se le va a dar señal a nuestro temporizador, pero previamente vamos a sacar cómo es el modelo del temporizador en esta parte. Nos sacamos acá en el tema del ladder PLC 100 IS temporizador. Y tenemos el clásico, temporizador retarda la conexión, donde en este bloque del temporizador solamente tenemos que habilitar o alimentar este bloque y la señal de instrucción le va a dar nuestro contacto de nuestra marca, que es ese mismo que estábamos utilizando en la lógica cableada. Y aquí nos generamos otras salidas. Acá, por ejemplo, nos vamos a sacar un relé, una salida. Este le voy a decir, para no confundir con los temporizadores de la lógica cableada, TEM, le voy a colocar 1. Esa es la facilidad que me da directamente poder generar mi variable y luego recién esta variable mandarle para que sea una salida física. Yo quiero utilizar directamente mi salida 2. ¿Ya? Entonces lo único que hacemos acá, esto es cambiar el enlace. Esto es TEM del temporizador 1. Y no he tenido que hacer ningún cambio físico. Directamente todo ha sido programación, ¿no? Otra gran ventaja en lo que es la lógica programada, ¿no? El famoso ladder, ¿no? No olvidemos que para los temas de programación de PLCs, lo que más aprendemos nosotros es siempre el famoso ladder, ¿no? Pero ahorita estamos manejando lógica de contactos, ¿no? Hay el diagrama de bloques, lenguaje estructurado, ¿no? Y cuando son ya PLCs más extensos o PLCs de alta gama, se manejan de todo, ¿no? Porque al final hay sistemas más complejos para poder trabajar. Está programada por 10 segundos. Me olvidé cambiar el tiempo. Se lo hace doble clic y nos vamos a lo que es datos y cambiamos el tiempo. Que estaría prácticamente, esto es la escala y la parte del tiempo acá. Esto, por ejemplo, anteriormente era más arriba. PT, ¿no? Time present en inglés. Entonces nosotros podemos darle un tiempo de 5 segundos. Le damos marcha y acá nos sale un cronómetro, ¿no? Que va contando el tiempo. Y 5, dispara y disparó el piloto o mi salida 2 para actuar nuestro testigo 2, piloto 2. Le volvemos a dar marcha. En primera instancia, nuestro piloto 1 está marcado y entra nuestro piloto 2. Disparó. Ahora nosotros podemos manejar lo que son las variables.
Si nosotros nos venimos acá, estábamos manejando lo que es asignación de variables, estabas manejando el piloto 1, ¿no? Nosotros podríamos manejar el piloto 2. Si yo quisiera que se prenda el color amarillo, tendría que buscar el yellow light y tiene que ser el receiver, ¿no? El receiver. Y aquí tendría que buscar el piloto 2. Con los otros no me deja enlazar, ¿no? No me permite hacer el enlace. Nuestra salida 0 está funcionando y nuestra salida 2 está funcionando. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es mostrarles algunos ejemplos que tenía en versiones antiguas. Esto yo lo puedo guardar, igual no hay ningún problema. Ahora se cambia en la versión PRX, ¿ya? Pero aunque sea igual del otro, no hay ningún problema. Esto va a agarrar 2021. Este no va a tener ningún problema al momento de abrir, ¿no? Pero sí los otros va a demorar. Por ejemplo, el que les muestro siempre es el del portón eléctrico. Acá tenemos varios que alguna vez he realizado y he explicado para poder trabajar. Entonces, aquí teníamos un semáforo eléctrico y hace una exportación, ¿no? Tarda un poco en abrir, porque este ha estado desarrollado en el Automation Studio 6, ¿no? Hay que ser un poco pacientes porque hace una migración, lo que yo he podido detectar. Este, por ejemplo, es un semáforo hecho por PLC que lo ha abierto normal con sincronización. Y acá yo podría mejorar aumentando ¿qué? Los semáforos que ya tengo en la librería, ¿no? Esta lógica programa. En la parte del esquema eléctrico, lo más sencillo y es acá donde nosotros vamos viendo, ¿no? Y como les mencionaba, lo más básico para luego hacer la ejecución de nuestras salidas físicas, ¿no? Proyecto, abrir. Hay uno que es el portón. Semáforo, temporizadores. El tema de la centrifugadora igual. Entonces, aquellas personas que han trabajado con el Automation Studio 6 no van a tener ningún problema. Van a poder abrir sus archivos, solamente que va a tardar un poquito más en ejecutarse. Este, por ejemplo, ya era un circuito donde con puro control eléctrico giraba a un lado, se detenía por un tiempo, invertía su giro, que ese tiempo se lo da generalmente porque el motor sigue, por más de que no se le ha quitado la energía, sigue girando, ¿no? Sigue habiendo el efecto de la inercia, ¿no? Entonces, si nosotros ese rato le damos la inversión de giro, podemos causar un daño mecánico, ¿no? Y de paso se utiliza lo que es el famoso contador, ¿no? Este, por ejemplo, está configurado para 2 ciclos. Hace 2 ciclos y manda una señal para apagar, ¿no? Aquí está el del portón. Para poder un poquito entender también, me agarraba imágenes que podía agarrar
entender cómo funciona el tema del portón y me lo colgaba ahí y colocaba mis finales de carrera para que puedan entender, ¿no? Porque cuando ya trabajamos con finales de carrera ya es un poco más interesante el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Acá esta es una imagen que me descargué, lo ponía hacia acá y trabajamos. ¿Esto qué es? Control eléctrico, ¿no? Si yo tengo que armar esto, ¿cuántos elementos físicos voy a necesitar, ¿no? Pero también uno puede decir, pucha, voy a utilizar un PLC para la automatización de esto, medio que no da, ¿no? Pero en sí ya no son PLCs, ¿no? Los pequeños, por ejemplo, de la gama baja son relés programables, ¿no? Porque van a actuar, ¿no? En la lógica de en este, por ejemplo, hay que suponer que el portón está cerrado, entonces le está dando ya señal al final de carrera y al momento que empieza a desplazarse, a abrirse, este final de carrera va a volver a la normalidad. Y el tope final hacia acá va a ser el final de carrera izquierda, ¿no? Entonces vamos a colocar nuestros estados iniciales. Estos están dando señal acá a los contactos. Fíjense, a esta parte de acá. Y le voy a dar marcha. Entonces esto está simulando de que nuestro portón se está abriendo. Y una vez que empieza a desplazarse, este final de carrera vuelve a su normalidad, ¿no? Es un sensor. Hasta que llegue hasta el otro tramo. Una vez que llegue hasta el otro tramo, este final de carrera le va a dar información. Hay un tiempo, un lapso para que invierta el giro, porque estamos utilizando un temporizador, no se puede dar ese mismo rato la inversión de giro. Vuelve a su posición y este sería mi tope final, ¿no? Y detuvo todo. Son mis señales, ¿no? Ahora, esto, por ejemplo, del tiempo para inversión de giros se lo puede eliminar o se lo puede suprimir utilizando ya los variadores de frecuencia, ¿no? Que esos no necesitas un intervalo. Ahora, algo también que quiero mostrarlos, y luego vamos a ir a una ronda de consultas o dudas, ya, o consultas que tendrían sobre el programa, es el tema de lo que se está manejando. Este Factory IO que está siendo plasmado a través del TIA Portal, ¿no? Ya estamos entrando al tema de la virtualidad, ¿no? Las clases virtuales que estamos manejando igual. Acá, por ejemplo, ustedes lo pueden descargar, pueden tener el Factory IO. No, no tiene un audio explicativo, mi persona va a ir hablando, más que todo es una música de fondo. Y se puede agarrar y hacer toda esta línea de ensamblaje. Se puede agarrar y manipular, ¿no? Podemos utilizar brazos robóticos. Ya. Si les gusta el tema de la automatización, véanlo también esta parte. Se llama Factory IO. Está enlazado con el TIA Portal, con el PC SIM para poder enlazar y hacer todo el proceso, ¿no? Tú vas colocando lo que son las cintas transportadoras, sensores infrarrojos y lo vas configurando y todo lo que uno, digamos, tenía en la imaginación ahora lo puede plasmar de manera virtual, ¿no? Ahí podemos ir viendo cómo los brazos robóticos se mueven, se puede ir trabajando, puedo verlo, ¿no? Es como un galpón. Al final, cuando uno comienza a trabajar con este programa, prácticamente te da un galpón en vacío y uno va agarrando y colocando todo lo que uno quisiera, ¿no? Claro que los elementos no van a actuar por sí solos, ¿no? Tú tienes que darle qué es lo que vas a querer trabajar, ¿no? Ahí puedes utilizar inclusive elementos neumáticos, electroneumáticos para poder trabajar. Uno va agarrando y le va manejando. ¿Y todo a qué funciona? Funciona a través de lo que es las variables internas, ¿no? El programa fundamental está hecho en el tema del TIA Portal, con un PLC y se lo enlaza a través de una librería más que se va a tener para poder trabajar.
Esto me he animado, he manejado, he manipulado, he visto algunos ejemplos, me ha gustado y esto ahora también les estoy eh, obligando prácticamente a mis estudiantes de que vayamos manejando, porque ya ver esto de acá es lo común, ¿no? Qué lindo fuera que todo esto se pueda manipular, ¿no? Que esta puerta se abre o se cierra, ¿no? Sí hay con las librerías que se puede descargar de acá, es un poquito más profundizarlo, pero no es nada del otro mundo, pero también esto de acá es bastante novedoso y maravilloso, ¿no? ¿Cómo nació esto? A veces es bueno ver, estoy suscrito en el Facebook a varios grupos de ingeniería, un tema de automatización, entonces me fascinó, no había sido complicado, ¿ya? Yo lo manejo, por ejemplo, el TIA Portal con máquina virtual, porque ahorita mi sistema operativo también es la versión home, entonces eso también causa un problema, ¿no? Sí se puede hacer, así como lo que ustedes están viendo en el video, se puede manipular. Y eso es nuestra idea también en el diplomado que se va a lanzar, el último módulo, manejar este programa. El TIA Portal, desde lo más básico, más complejo, se puede hacer controles PID, que ustedes pueden buscarlo también en YouTube con el Factory IO. Acá vamos a mostrar el otro. Acá, por ejemplo, todo tú vas colocando y tú le das las instrucciones para que vaya a funcionar. Esto es los hosts que están manejando. Así como ustedes pueden ver, tú vas agarrando y arrastrando y colocando. ¿Qué sensores quieres colocar? Infrarrojos. ¿Cómo va a detectar? Si tienes que duplicar. Desde el movimiento de una. Eso, por ejemplo, en los videos está con lo que es el tema de el control PID. Se puede hacer líneas enteras, los tiempos para que se ejecute. Y igual hay bastantes tutoriales para uno que pueda descargar e instalar, ¿sí? Prácticamente el tiempo nos está venciendo y ahora yo quisiera que nos podamos habilitar y poder hacer consultas o dudas que tuvieran los asistentes acá, por favor. Voy a dejar de compartir un rato mi pantalla. Romer, por favor. Claro que sí, Inge, muchísimas gracias por la presentación. Queridos amigos, podemos habilitarles el micrófono si es que tienen las consultas o también puedo leer las consultas en el chat si es que así lo desean. Pueden levantar la mano para el micrófono o hacer las consultas en el chat. Aquí Ronald Pimentel, claro que sí, con todo gusto, amigo. Después vamos con Fabio. Adelante, Ronald. Buenas noches. Muchas gracias también por la iniciativa, ¿no? De dar el curso sobre este software, que por el momento está novedoso porque recién salió la versión 7, ¿no? Entonces, quería consultarle al que estaba dando a Ronald también creo que se llama. Sí. Quería consultar si hay algo, he estado yo explorando este software y no he encontrado algún cajetín para poder imprimirlo, ¿no? Es que se podría, o tal vez hay algo para, no sé, tal vez hay algún cajetín, es algo, porque una vez realizados los circuitos, la simulación, ya se podría imprimir ¿no? Entonces, ¿hay tal vez alguna configuración de página para poner algún cajetín, poner un formato de hoja, algo? Gracias La por su... verdad, Ronald, gracias por participar. Lo que generalmente agarro, lo convierto en PDF y utilizo el AutoCAD, ¿no? Cada Simu ya tiene por defecto lo que es el cajetín, ¿no? Para agarrar y colocar, ¿no? Eso, tanto en las partes, cuando uno lo imprime, digamos, del Simu, parece que uno lo hubiera elaborado en AutoCAD, ¿no? Pero sí, en esa parte, el automation no he logrado encontrar así para que te lo imprima en un cajetín. Sí, sí, yo lo que generalmente agarro, me lo copio, lo hago un cajetín por defecto y lo hago como imagen para poder colocarlo. Sí, y bien que lo estés manejando. ¿Lo lograste manejar versiones más antiguas, Rona? Sí.
Sí, he logrado manejar lo que es bueno, las anteriores pasadas, sí, el 5.2, el 6.1, si no me equivoco, Sí, también tenía una falla, ¿no? Con lo que es el sistema hidráulico. sí, Entonces sí. ahora justamente estoy yo con el 7 y estoy explorando eso. Hay algunos cambios que se ha hecho, pero no son muy relevantes, ¿no? Pues casi es lo mismo, toda como se dice, lo que manejaba la versión 5.2, todo eso. Entonces, hay creo que también opciones para poder simular la parte 3D, ¿no? Con Sí, se ha movimientos. aumentado. La verdad te digo, el 6 punto y algo, cuando hemos empezado a manejar, por ejemplo, ese Virtual System, yo lo chequeé y no podía, no me permitía abrir. Y cuando el 7 lo instalé, lo hice la prueba, me ha permitido abrir. Y ahora, en poco tiempo he tratado de buscar la facilidad de mostrar, ¿no? Qué ventajas se tiene, ¿no? Y así como tú lo mencionas, explorando más, gateando más los programas, porque no son difíciles, ¿no? Ya que estamos en el área de automatización, poder entender la lógica de las variables, se va a poder hacer más cosas, ¿no? Sí, y me encanta que estés ahí manipulándolo. ¿Recién lo descargaste el 7 o fue más antes de lo que les pasé? Es decir, no ha salido mucho, ¿no? He encontrado en la Sí, web el sí. tema de descarga y en muchos casos he tropezado con las 6, donde te dan todas las opciones para descargar, pero Ujú. te limitan, ¿no? A 32 bits tiene que ser, no 64, sino tu Office tienes que Ese está. eliminarlo todo, Sí, un chenco. Entonces, he estado yo incluso cotizando este software. Es muy caro el software, ¿no? Para poder comprarlo. Claro que tiene todo completo, pero es muy caro. Entonces, obviamente, en ese sentido nos ayuda el Internet y ha salido obviamente con un crack, ¿no? Entonces, pero para hacer cosas elementales es mucho todavía, ¿no? Entonces hay que explorarlo, aprovecharlo y también gracias por su iniciativa, ¿no? De este güey más. Entonces, más bien quisiera, no lo he podido escuchar con en todo el horario. Entonces, tal vez lo que es la grabación, no sé si podría proporcionarnos o algún enlace, por favor, o no se va a dar. ya. Gracias. Claro, Sí. Romel, te aconsejo también que agarres y este factorío más lo cheques, ya que te está gustando este tema, vas a ver que vas a alucinar también con ese programa que se está manejando. Sí. Sí, el Factory yo lo manejo con el Tial Portal, ¿no? Con el Ajá, Tial sí. Portal. Entonces es muy intuitivo también este tema, ¿no? Entonces ahora obviamente se podría manejar también, no se puede en realidad enlazar o sí, eso me estaba mi duda con el Automatic No, no se Studio. puede, porque necesitaríamos otra interfaz. Generalmente los programas de paga, por ejemplo en Festo, que he pasado capacitaciones, es tal vez lo ventajoso en el área educativa, nos dan capacitaciones. Hay Festo, por ejemplo, tiene interfaces para poder dejar, y es uno, por ejemplo, el Cirrus Studio, que sí se puede enlazar con otro programa, igual con el Festo FluidSim. Pucha, hay, por ejemplo, alucinas, pero ahí ya no hay programas craqueados directamente, el crack funciona en línea, uy, ya no puedes craquear. Sí o sí es como tener un login y con eso puedes hacer funcionar. La virtualidad también tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. En este caso es el tema de los cracks, como tener un usuario y contraseña. Así sería. Sí, muy bien, muchas gracias por el curso también, estaba excelente, obviamente. A ver si pueden enviar el enlace tal vez del grabado, ¿no? De la grabación para claro que escucharlo. sí, Ronald, con todo gusto vamos a compartir a todos los grupos de WhatsApp y ahí les vamos a pasar la grabación para que puedan a verlo, bueno, vuelvan a repetir y vuelvan a aprender. Ahí, Carlos Carvajal, ¿cuál es el nombre del programa? 3D, por favor. Ese se llama Factory IO. Sí, Factory IO. Muy bien. Y aprovechando, queridos amigos, hay muchas personas que de manera interna me están consultando respecto al diplomado. Es el diplomado de automatización y control en procesos industriales con motores eléctricos. Este diplomado se va a llevar a cabo de manera semipresencial en la ciudad de Cochabamba. A las personas interesadas, ahí les envío en el chat el link para que puedan solicitar toda la información necesaria. Adelante, Fabio, ya tiene activado su micrófono. Profe, muy buena noche a todos. Una consultita, profe. Hace unos 2 años atrás yo lo descargué el Automation Studio
Ya. Yo pude observar que es un poco, en la versión que cuando yo lo descargué, era un poco pobre en la parte de librería, de la parte eléctrica. Y yo no conseguía ni siquiera encontrar la simbología de los contactores, de la parte de potencia. Entonces me frustraba un poco porque empecé a buscar, a investigar cómo se podría hacer y no pillé nada. La otra pregunta era, el Automation Studio que usted tiene ahorita, ¿usted lo compró la licencia, lo descargó, es gratis la versión? ¿Cómo se hizo todo eso? Porque yo he visto que lo que usted tiene está súper, está full, está completo. Mira, Fabio, la verdad, buscando en la red, como mencionó también el antecesor que habló, tu persona, buscando, y me pasó uno de mis estudiantes y quedé fascinado porque había ese problema con la parte de el tema de la biblioteca hidráulica y neumática. La parte eléctrica sí para lo básico funcionaba, ¿no? Pero lo hice la prueba, tenía el miedo que toda persona tiene, que pasa si lo instalo, no va a arrancar el programa, y funcionó, y cuando se ejecutó decía 64 bits. Sí tiene más opciones, más librerías, lo único que les recomiendo a todos es agarrarlo, hacerlo a prueba. Lo puse también el link de descarga de la página que encontré, ya, está en el chat para que ustedes lo puedan manejar o descargarlo, el video igual. La verdad, algunas veces también cuando yo buscaba en la red decía Automation Studio tal, y ¿qué sucedía? Mucha era la versión 6 nomás, era una, ¿cómo se dice? Una tomada de pelo, ¿no? Sí. Entonces, Fabio, lo pasé el link, es verdad, de ahí me lo pasaron uno de mis estudiantes. Les agradezco también a mis estudiantes que les ha gustado este tema. Y esto, más que todo, más ventajas, igual que queremos manejarlo, es en el tema de el diplomado, ¿no? Manejarlo. Por ejemplo, la Simón y Patiño tiene los entrenadores de la línea BEC, que es lo que más manejamos. Tenemos módulos originales de lo que es BEC, que de Brasil nos han mandado, PLCs de entrenamiento, que es de los PLCs 300 y de los variadores de frecuencia. Por eso el diplomado está saliendo también y se les invita a todos. Yo también fui un estudiante que pasó los primeros módulos, fueron instructores brasileños que nos dieron y nos dijeron el legado, la enseñanza nunca se queda acá, ahora a ustedes les toca enseñar a más. Y como el lema lo maneja siempre la universidad, ¿no ve? La voluntad lo puede todo. Entonces, Fabio, te invito, puedes revisar el chat, si quieres lo puedo volver a mandar si es que no lo tienes, o también Romer lo puede enviar a los grupos de WhatsApp que me están mencionando. Ya, ok, muchas gracias. Correcto, ingeniero Ronald. Les vamos a enviar a todos los grupos de WhatsApp donde todos están. Y en el chat dije, hay algunas consultas que quizás podríamos revisar ya para terminar. Ahí José nos consulta, ¿puede conectarse por OPC a TIA Portal o Estudio 500? No, el OPC no lo puedes conectar. Directamente el TIA Portal tiene una librería extra que se descarga para poder trabajar con el Factorio. Eso del OPC lo manejan lo que es la línea de Festo. Cuando pasé la capacitación en Festo, sí vi que, por ejemplo, tenía un PLC, el Cirrus Studio, que es un programa igual de simulación grande, les podría decir, pesa unos 8 a 10 gigas, y con el Festo FunZip como si fuera un PLC podrías agarrar y trabajar. Sí, esto digamos es netamente, no olvidemos que el Automation Studio es solamente para educación, ¿no? No, algunos confunden que programando en el Automation Studio vamos a poder descargar un PLC real, por más de que tengamos las librerías de Siemens o de Allen Bradley o de Omron, es solamente simulación, no nos va a permitir descargar. Siempre cada marca va a tener su propio programa para poder descargar, ¿ya? No lo he manejado con el PC. Ahí Michelle, yo estoy sufriendo, dice, ¿de qué estarás sufriendo? En la instalación del TIA Portal, ¿qué máquina virtual usa? Versión, gracias, dice. Yo estoy manejando, la verdad soy de esas personas que si me funciona una versión de máquina virtual, no lo cambio, a menos que me pida el software, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy con un Windows 7 profesional, o el Ultimate es compatible con casi todos los programas de la automatización,
y ahí me lo pasaron vía Portal directamente, ¿ya? Sí, algunos tienen problemas. Justo esta mañana tuve el comentario que mi Windows se instaló al 11 y ahora no me permite instalar el vía Portal. Y eso va a suceder. Los programas nacen con ciertos requerimientos, ciertas versiones que uno puede decir, ah, pero no. Te recomiendo que utilices el VMware Machines, y ahí te instales un Windows 7 y instales una versión del TIA Portal. Nunca se instale en la última versión, a menos que alguien te diga es bastante estable, ¿ya? Traten de manejar siempre una versión que sea recomendable. Siempre las últimas versiones son versiones beta y tienen errores, ¿no? Y luego lo corrigen. Muchísimas gracias, Inge. Ahí Yamir Octavio pregunta, estimado, buenas noches. Para el diplomado en automatización y control de procesos, ¿qué conocimientos básicos se debe tener para alguien que recién está empezando en este rubro? Bueno, en el tema de los diplomados se hace siempre una nivelación básica, porque nunca todos tienen el mismo nivel, ¿no? Algunos también han salido y se han dedicado a otro rubro, han trabajado y se han olvidado, ¿no? Entonces, lo que se trata es siempre de nivelar, ¿no? Comenzamos siempre como es un posgrado, siempre se comienza con el tema de una nivelación, conceptos teóricos, pero sí lo que nos gusta es más la parte práctica. Y tenemos los equipos, eso lo vuelvo a recalcar, ¿no? Estos equipos del PLC 300 son entrenadores que se lo ha comprado la Simón Patiño con el convenio que se tiene con BEC, porque tenemos las academias, eso lo recalco, y sí se manipula, ¿no? Yo quisiera que lo vean hasta físicamente viéndolo, esos equipos te impacta, te llaman bastante la atención. Muy bien, estimado ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Prácticamente ya estaríamos acabando, cerrando el webinar de hoy. Ahí les mando, esa es nuestra página para que nos puedan seguir y bueno, le puedan dar un like y enterarse de los próximos webinars que les vamos a compartir. Una vez más, la invitación está hecha al diplomado de automatización. Nuevamente les voy a pasar el link para que puedan solicitar la información si es que así lo desean. Les vuelvo a reiterar, es semipresencial para la ciudad de Cochabamba. El grabado, nuevamente les reitero, les vamos a pasar a los grupos de WhatsApp inmediatamente procese porque toma su tiempo para recopilar toda la información y agradecerle, ingeniero, por su magnífica presentación y estamos seguros que vamos a contar con usted para una próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rommel. Agradecer acá a los participantes, a los presentes. Yo sé que este rubro de la automatización es bastante impactante con las nuevas tecnologías que van saliendo, con la red de datos, con la instrumentación que se maneja. Y les digo, la verdad, este diplomado que está saliendo, más que todo tratamos de ver cosas más actuales, el enfoque actual que se está viendo en la industria. Se ha recopilado información de algunos compañeros, estudiantes que trabajan en el área y que les invito a participar, ¿no? El tiempo para la enseñanza nunca se va a detener, ¿ya? Muchas gracias, Romer, y agradecer a Posgrado y a la Simón y Patiño por darme también este espacio de tiempo para poder por lo menos mostrarles algo de este programa y qué otros programas más se están manejando actualmente. Gracias, muchas gracias a todos.